Vamos ahora con las obligaciones del dueño de la obra, que también se extrae la principal del concepto de este contrato, que consiste en pagar a cambio de la ejecución de la obra una retribución. Ahí tenemos pues su primera obligación, pagar el precio de la obra. Y se debe hacer en los términos que se hubiere pactado. Sin embargo, si no se ha fijado el precio, se tendrá como tal, si los contratantes no llegan a un acuerdo después, el que designen los aranceles o, a falta de ellos, el que tasen peritos. Salvo convenio en contrario, el precio de la obra se pagará al entregarse esta. Pero lo cierto es que se tiene la ventaja de que esto no sea así y comúnmente, por ejemplo, cuando se va a construir un inmueble, pues no, en el mismo contrato se establece los distintos tiempos de pago, los plazos de pago, que se van haciendo entregas diferentes de dinero en parcialidades para que también se pueda proceder al avance de las obras, porque se requiere ese dinero pues para comprar los materiales, para pagar a los trabajadores, etc. Por eso, de ahí radica la importancia que este contrato esté por escrito y estén especificadas todas estas cuestiones. Si se pacta hacer la obra por piezas o por medida, el precio se pagará en proporción de las partes que se reciban. Por ejemplo, si se trata de zapatos o partes o piezas de alguna maquinaria, conforme se vayan entregando se van pagando. Pero regularmente también se hace un pago inicial para que se proceda a realizar las piezas necesarias y luego cuando se hace la primera entrega pues se hace otro pago y así sucesivamente conforme se vayan entregando. Cuando se trata de una obra por precio determinado, el dueño no está obligado a pagar ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales. Es lo que decíamos, es la gran ventaja de un contrato como este y de ahí también su nombre, el contrato de obras a precio alzado, porque el precio se eleva. Al momento de la celebración del contrato, el precio pactado es elevado por el empresario porque asume ese riesgo de las posibles contingencias, del aumento de los jornales de los trabajadores o incluso la contratación de más personal para poder entregar la obra a tiempo, etc. Todo eso lo asume el empresario y por eso el precio pues es elevado. Ahora bien, el pago del precio genera ciertos efectos. Una vez recibido, no ha lugar a ninguna reclamación sobre él, a menos que se hubiere hecho reserva expresa sobre el particular. La parte de la obra que ha sido pactada se presume aprobada y recibida por el dueño, siempre que se haya expresado que el pago se aplique a esa parte que ha sido entregada, excepto cuando las piezas no puedan ser útiles, sino formando reunidas un todo. Por ejemplo, se puede hacer entregas previas de ciertas piezas de alguna maquinaria. En esos casos no se puede considerar que la entrega de las primeras piezas, al no ser útiles hasta que se entregue todo, pues se trata de una entrega en la que quedó el dueño de la obra satisfecho, porque necesitamos esperar a que se unan todas las piezas, se cree la maquinaria, entre en funcionamiento para ver si efectivamente es útil el bien que se mandó construir. La segunda obligación es recibir la obra. Por eso es importante determinar en el contrato el momento en que el dueño de la obra debe recibir, porque en caso de que incurra en mora en la recepción, eso libera al empresario del riesgo de la obra. Esta obligación no existe cuando no se ha terminado aún, o bien cuando se pretende entregar por partes, como lo veíamos anteriormente, a menos que se haya pactado a base de piezas o medidas, como lo acabamos de mencionar, y en los casos en que el empresario trate de entregarla fuera de tiempo y no tenga ya ninguna utilidad para quien la encargó. La tercera obligación es pagar a terceros. ¿En qué casos se da esta obligación? Cuando la obra no se ejecuta por causa del dueño, quien haya elaborado el plano, diseño o presupuesto puede cobrarlo, a no ser que al encargárselo se hubiere pactado que el dueño no lo pagaría si no le conviene aceptarlo. Pero regularmente en el caso de una obra
inmueble, se acude con el arquitecto hace el proyecto, que tiene por supuesto un costo conforme a los aranceles de esa profesión. Si el dueño de la obra aprueba ese proyecto, se procede a la celebración del contrato de obras a precio alzado y pues ahí se le estaría pagando al mismo empresario tanto el proyecto como el precio pactado en el contrato de obras a precio alzado. Pero puede suceder que el que haga el proyecto sea otra persona distinta a la que ejecute la obra y entonces pues ahí se le tiene que pagar también al que hizo el proyecto. En caso de que se inviten a varios peritos para hacer planos, diseños o presupuestos con el objeto de elegir el mejor, se puede estipular que el dueño va a pagar sus honorarios. Y si la obra no la va a ejecutar quien elaboró el plano, dueño, proyecto, diseño o presupuesto aceptado, sino otra persona, pero conforme a esa propuesta, su autor puede cobrar los honorarios. También, el autor de un plano, proyecto, diseño o presupuesto que no haya sido aceptado puede cobrar su valor si la obra se ejecuta conforme a él, pero por otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. Igualmente, el dueño de la obra responde frente a los que trabajen por cuenta del empresario o le suministren materiales para la obra hasta por la cantidad que alcance el empresario.